Tema reinicios, que habías mencionado antes que querías tocarlo más adelante. ¿Qué es esto de los reinicios? ¿En qué consisten los reinicios? Bien, los reinicios son las veces que al final se decidieron de gran parte de la población que habitaba aquí en la Tierra. Entonces, esto queda confirmado empíricamente con los árboles gigantes. Hay una cosa que la mayor parte de la gente no conoce, que son los árboles petrificados, que se pueden encontrar en muchos lugares del mundo y así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos árboles petrificados, que se convirtieron en mineral, directamente, están cortados perfectamente como que antes fueron troncos normales y se cortaron. Entonces, están cortados como los leñadores los cortarían, pero están petrificados. Entonces, empíricamente, nosotros solo sabemos una forma de petrificar troncos de árboles. Solo hay una. Y es teniendo un sistema cerrado y dentro de ese sistema cerrado meter gas argón e ir subiendo progresivamente la temperatura hasta 1400 grados centígrados. Con lo cual, lo que pasa es que la madera se convierte en mineral. Y de ahí es donde vienen los árboles de silicio y el reinicio. Bien, el primer reinicio, fue ese. Ellos, en las bases subterráneas, crearon al humano. Entonces, ¿cómo se deshicieron de el hombre original de la Tierra, que estaba por encima, que no estaba en las bases subterráneas y que no se vendía, que dijo, hey, no le vamos a hacer caso a los reptiles, nosotros somos más inteligentes y sabemos cómo funciona la naturaleza de la realidad y no vamos a ceder a todas esas promesas que nos dicen de que vamos a ser dioses y vamos a ser ricos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos dieron origen al humano, la modificación genética que fuera compatible con los reptiles de la cuarta dimensión para que fueran canalizados durante los rituales de sacrificios humanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para deshacerse de todos los que habitaban arriba, es decir, del hombre original de la Tierra, que era vegano y tenía tanto telequinesis como telepatía, pues hicieron eso. Cogieron y subieron la temperatura de toda la Tierra plana. Nosotros somos un sistema cerrado. Vas sacando temas curiosos, ¿eh? Luego volveremos al tema Tierra plana. Pues bien, la Tierra es un sistema cerrado. El toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión solo puede albergar ciertas frecuencias, entonces nada puede entrar y nada puede salir, a no ser que cambies la vibración que luego entraremos en los ovnis y demás, y así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros empíricamente sabemos que tiene que haber un sistema cerrado, el cual puedas llenar de argón para que luego, al subir a 1400 grados centígrados, solidifiques y se convierta en mineral ese árbol que ahora encontramos por todos lados. No solo está en el desierto de Arizona, hay muchísimos por todo el mundo. Entonces, ¿cómo hicieron para solidificar esos árboles? Pues fue en ese reinicio. Lo que hicieron fue todo este sistema cerrado de la Tierra plana, lo que hicieron fue meter gas argón, subir la temperatura hasta 1400 grados, fue cuando se solidificaron todos esos árboles y acabaron con el hombre original de la Tierra, para luego soltar arriba, desde las bases subterráneas, al humano y que volviéramos a proliferar. Entonces, esto tiene una doble lectura. ¿Por qué razón? Porque nosotros también teníamos telequinesis y también la Tierra era muchísimo más equilibrada. ¿Por qué razón? Porque teníamos árboles gigantes. Si estamos hablando de árboles gigantes, estamos hablando de árboles de kilómetros de altura. Entonces, ellos se dieron cuenta de que los árboles de kilómetros de altura no solamente eran un problema en cuanto a que nosotros desarrollábamos más habilidades y que la vegetación proliferaba mucho más porque al final haces microclimas, y no estaría toda la Tierra tan desertizada como está hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una persona que quiere vigilar y ver si quedan hombres originales de la Tierra, y si el humano va a proliferar, si lo quieres ver desde arriba y vigilas lo que viene a ser tu creación para ver si todo está saliendo bien, necesitas deshacerte de los árboles gigantes y de gran parte de la vegetación. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron los árboles gigantes, que son esos tocones grandísimos que hay por todo el mundo, como la montaña del diablo y todas estas y así, eran los tocones de los árboles kilométricos. ¿Qué pasó? Que una vez los cortaron, mientras eran de madera, y estaban todas las ramas por el suelo, y ahí es donde encontramos todas estas ramas petrificadas grandísimas de árboles gigantes, pero muchos son ramas de los árboles que eran gigantes, los más grandes de todos. Pues entonces, cuando metieron el gas argón dentro de la Tierra y subieron la temperatura hasta 1400 grados, pues se solidificaron y quedaron todos como mineral. Y ahora se le llama los árboles de silicio. Pero no quiere decir que fueran de silicio antes. Eran normales. Pero ellos tuvieron que reiniciar la Tierra y este fue el primer reinicio. Después hubo más reinicios, como los diluvios, eso parece.
en todas las culturas antiguas. Y no es casualidad. Hubo un diluvio mínimo para deshacerse de gran parte de la población porque daba problemas por lo que fuera. En cierto modo, se cree que fue la Atlántida, porque date cuenta, el océano Atlántico es donde estaban los atlantes de la Atlántida. ¿Y por qué cuando bucean por el océano Atlántico van encontrando restos de pirámides y de edificaciones y de esculturas? Porque realmente la Atlántida quedó sumergida cuando fue el diluvio. La gente que vivía allí, la mayor parte, pereció. ¿Comprendes? Entonces volvieron a reiniciar otra vez todo. Igual que reiniciaron cuando fue con el Antiguo Egipto y todo pereció para dar origen a otro lado. Por diferentes razones puede ser. Pero hacen los reinicios precisamente, más que nada, para que no tengamos la capacidad de albergar suficiente información y no podamos, digámoslo así, quitarles poder a ellos, porque nosotros tenemos el conocimiento. Antes de seguir con los reinicios, tema Atlántida, que me llama mucho la curiosidad. Tú estás diciendo entonces que la Atlántida no es como una sociedad que vive debajo del agua, sino que era una sociedad que estaba en la superficie de la Tierra, solo que mediante un reinicio que consistía en un diluvio, quedó opacada y entonces ya está bajo la superficie del mar. Bajo el mar. Vale. Pero realmente un vestigio de la Atlántida son las Islas Canarias. Eso se sabe. Entonces subió muchísimo el nivel del mar. Todas las ciudades que antes estaban pobladas, como la Atlántida o Lemuria, por la parte de Japón también había una gran civilización, quedaron sumergidas. Entonces, de ahí viene la fábula de que es una ciudad hundida y que allí... No, hermano, no es que habitaran allí. Allí habitaban cuando estaba seco. Después los hundieron para matarlos y acabar con esas civilizaciones. Y volviendo al tema de reinicios, entiendo que otro reinicio puede ser la extinción de los dinosaurios, entonces. Ese es un buen tema, hermano. Porque todos consideran eso. Te voy a decir, claro, por la reacción, ¿tú crees que los dinosaurios nunca existieron? No existieron los dinosaurios y cada vez nos damos más cuenta de que esto es empírico demostrarlo. Cuando tú te paras a revisar la historia de los dinosaurios, te das cuenta de que al principio los dinosaurios, los que encontraban los huesos, eran estafadores literalmente, fueron juzgados por estafa. Cogían huesos de diferentes animales, montaban uno completo y decían tengo un velociraptor. ¿Entiendes? Entonces, se dieron cuenta de esto y hicieron un negocio. De hecho, luego ves las conexiones con el Smithsonian y así. Pero esto tiene un trasfondo más profundo detrás, que es el control de la población mediante el miedo y la, digámoslo así, transgiversación de las épocas. Hoy tenemos estudios muy importantes, como es el caso de Fomenko, en el cual se puede ver cómo hay un patrón de repetición en las historias, con lo cual matemáticamente podemos ver que hay cosas que son cíclicas y que se repiten en la historia y que no tienen sentido que sean así, si no son organizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos dándonos cuenta de que ellos, cuando nos hablan de muchos millones de años, nos quieren alejar de las verdaderas respuestas. Porque si eso pasó hace 60 millones de años, ¿sabes? ¿Cómo vas a saber tú si fue real o si no? Porque se queda tan alejado de ti, ¿sabes? ¿Quién tiene la verdad sobre eso? Entonces, siempre nos ponen todas estas grandes cosas para hacer coincidir sus otras teorías. Una de ellas es que pueden entrar asteroides aquí a la Tierra. Se demostró empíricamente que no hay restos de ningún asteroide aquí en la Tierra. No hay nada de fuera. Y por mucho que dijeron y se dieron cuenta de la estafa, esto salió hace poco y todo, que presentaron rocas lunares como que eran rocas de la Luna y eran mentira. No eran rocas lunares. Y tuvieron que admitirlo, la ciencia oficial ortodoxa. La Luna existe. La Luna existe, pero no puedes pisarla. No puedes pisarla. Luego tomo nota. Vamos a ver, me estalla la cabeza. Vale. Eso es frecuencial, hermano. Y bien, la historia es esa. Con los dinosaurios se dieron cuenta de esto. Y para la gente que se ponga a repasar la información, ¿quién descubrió lo de los dinosaurios? ¿Quién hizo los primeros dibujos de los dinosaurios y así? Pues fue Robert Plot, un jesuita, que sabemos que tienen vínculos con las logias Illuminati. Siempre están detrás los jesuitas. Y Robert Plot, que de ahí viene complot, organización para timarte y estafarte, es así. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que también fue el que diseñó lo de los círculos de las cosechas, como control poblacional. Entonces tú haces los círculos que los empezaron a hacer de forma precaria de aquella, y entonces le decías a la gente, uy, es que vino alguien del espacio exterior, nos está dejando estos mensajes. Obedezcámosles o simplemente metámosle miedo, como la religión decirte, oh no, es que vas a ir al infierno, ¿cómo te comportes así?
Entonces, con ese miedo, al final te manipulan. Tú estás atemorizado, ya estás vibrando bajo y ya no vas a actuar como actuarías cuando estás vibrando alto y estás convencido de que ninguna amenaza exterior te va a atacar. Entonces, ciertas cosas de las que nos cuentan nos empujan a ver que lo de los dinosaurios es una completa farsa. De hecho, la mayor parte de los huesos de dinosaurios que te muestran en los museos dan distintos razonamientos. Desde que los importantes los tenemos guardados abajo en una cámara para que no se estropeen, hasta que no los pintamos por encima, pintamos los huesos porque los encontramos en un lugar con radiación y para que la gente no le afecte la radiación negativamente, pues los pintamos y así protegemos a la gente. Ya, claro. Vosotros mismos admitís que no tenéis un esqueleto completo de dinosaurio. Vosotros mismos admitís que hubo muchísimos estafadores desde el principio de la aparición de los dinosaurios. Nos enteramos de que está el jesuita metido en la creación de los dibujos de los dinosaurios, que son una copia barata de la jirafa, pues hago su homólogo en reptil de dinosaurio. El hipopótamo, su homólogo en reptil dinosaurio. Así con todos, ¿sabes? Y ves que es una copia barata, que lo que hizo fue cambiar los animales que tenemos normales y pasarlos a dinosaurio. Y luego podemos ver precisamente que los huesos que nos enseñan no son huesos reales. Entonces, hay muchas lagunas en eso y hay muchas bocas que comen de eso. Mucha gente que vive de enseñar los huesos encontrados y así. Entonces, detrás de cada cosa hay que investigarla bien y así, porque cuando empezamos a darnos cuenta, esto no quiere decir que no haya otras razas que hayan perecido, por supuesto, como el de dientes de sable o así, o algo que se parezca a un dinosaurio. Ahora, la gama de dinosaurios que nos contaron y así es una completa farsa. Ellos mismos lo tienen admitido, que incluso ahora estaban diciendo que el tiranosaurio Rex que tenía plumas, que no es como aparece en la película, en la famosa película, ¿sabes? Te van cambiando así, van adaptándose. ¿Por qué razón? Porque cada vez la gente les coge más mentiras y dicen, bueno, esto es una huida hacia adelante, venga, tenemos que decirlo como sea. ¿Entiendes? Pero realmente hay un trasfondo mucho más profundo detrás. De hecho, incluso hay primado negativo en la película, en la primera. ¿Tú te acuerdas? Fíjate si no son inteligentes. La imagen más mítica de Jurassic Park, la 1, ¿cuál es? Cuando aparece el Tyrannosaurus en el coche, están todos atrapados y él solo enfoca un ojo y ellos lo iluminan. Como el ojo que todo lo ve del billete del dólar de los Illuminati. Iluminan el ojo y ¿qué le dan? ¿Qué le dan a comer al reptil? Le dan una cabra, como Baphomet. El dios, la deidad que ellos siempre están santificando. Precisamente ellos siempre juegan con que detrás de toda historia hay un trasfondo de realidad.